Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marcos Mendiburu, soy consultor de la UNESCO y en nombre de la consejera regional para comunicación e información de la oficina de la UNESCO para América Latina con sede en Montevideo, les damos la bienvenida a este segundo webinario sobre resoluciones de órganos garantes de acceso a la información pública. En esta oportunidad, vinculada a solicitudes de información en materia de seguridad pública. Y contamos, como en la primera ocasión, en el webinario de julio, con Catalina Botero, de la Universidad de los Andes, ex-relatora de Libertad de Expresión de la OEA y chair de la Cátedra UNESCO también, quien comentará las resoluciones. Y contamos con dos presentaciones de Ana María Muñoz, directora jurídica del Consejo para la Transparencia de Chile, y Lorena Salín, directora nacional de Acceso a Información Pública de la Agencia de Acceso a Información Pública del Gobierno Federal de Argentina. Como fue en el primer webinario de julio pasado, en esta oportunidad vamos a tener unas breves palabras por parte de Catalina, y luego ya vamos a pasar a las dos presentaciones. Posteriormente a cada intervención, Catalina compartirá algunas reacciones breves, y al final tendremos oportunidad también de poder compartir preguntas o inquietudes con las dos expositoras y con Catalina, pero también lo pueden ir compartiendo a través del chat y lo podemos leer si no. Así que para empezar horario y cumplir con aquellos que se han conectado a tiempo, le voy a pasar la palabra a Catalina allí desde Colombia. Catalina, adelante. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias, por supuesto, a Rosa, a la UNESCO y a todos los órganos, las agencias de garantes del derecho de acceso a la información, particularmente en este caso a eh, Chile y a Argentina. Creo que hoy vamos a oír hablar de dos resoluciones que son realmente extraordinarias. Yo creo que incluso a nivel global, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. En estos cortos minutos, yo solo quisiera hacer una pequeña introducción sobre la manera como los estándares interamericanos de derechos humanos afrontan el desafío del derecho de acceso a la información en el sector seguridad o frente a la seguridad nacional, que es distinto, pero en algunos países se confunde. Y quisiera simplemente mencionar algunos puntos muy concretos, casi que en titulares, que están todos sistematizados en los distintos informes de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y particularmente en un último informe que lo que hace básicamente es sistematizar todos los anteriores de 2020 sobre acceso a la información y seguridad nacional. Empecemos por el principio. ¿Cuáles son los dos grandes, digamos, como problemas de esta tensión del derecho a acceso a la información en el campo de la seguridad nacional? En primer lugar, que por supuesto la seguridad nacional tiene que ser una excepción importantísima del derecho a acceso a la información. Porque cuando está en juego la seguridad del Estado, pues es muy importante mantener una cierta reserva que permita que las operaciones puedan tener éxito y se defienda la organización estatal. Pero al mismo tiempo, esto ha sido utilizado como una excusa para tener marcos legales absolutamente ambiguos que permiten cualquier tipo de clasificación como de seguridad nacional, información que no tiene nada que ver con la seguridad nacional, que no arriesga en absoluto la seguridad nacional, que no arriesga en absoluto la seguridad del Estado, ni siquiera el orden público, si uno entiende por seguridad nacional orden público, eso es una de las grandes discusiones, pero ni siquiera el orden público, pero que entra amparados en la necesidad real de tener ciertas reservas en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional, amplían la definición de seguridad nacional para hacer unas clasificaciones absolutamente ambiguas que permiten una enorme discrecionalidad e incluso arbitrariedad en la clasificación de la información, que además no tiene ningún control. Esa clasificación de información en temas de seguridad nacional suele hacerse sin ninguna supervisión. ¿Y entonces qué pasa?
que normalmente el sector salud, perdón, el sector seguridad, el sector de seguridad nacional, tiene total opacidad en materia de sus gastos, todos sus gastos, los que tienen que ver con seguridad y los que no tienen que ver con seguridad, por esa ambigüedad en el marco jurídico, por la ausencia de controles específicos en las formas de clasificación y en el proceso de clasificación. No tiene, o sea, total opacidad en gastos, todos, total opacidad en operaciones que puedan afectar derechos humanos y total opacidad sobre todo en operaciones que puedan afectar la privacidad de las personas, operaciones de vigilancia o supervisión o espionaje, como quieran llamarlo, estatal. Y eso es gravísimo, porque entonces un sector que efectivamente requiere tener cierto margen digamos, de protección, de privacidad, para que sus operaciones puedan ser exitosas, aprovecha eso y aprovecha el temor que al resto de la ciudadanía le da meterse con ese sector para tener un amplio, enorme, un margen enorme de discrecionalidad, de opacidad, que da lugar en no pocas ocasiones a casos de corrupción, porque los gastos están totalmente protegidos, nadie puede hacer accountability o control social sobre eso, a violaciones de derechos humanos o al uso de los recursos estatales de vigilancia para propósitos distintos a los propósitos para los cuales la vigilancia se establece en un Estado democrático de derecho. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Y aquí vienen los titulares. Las recomendaciones de la relatoría. En primer lugar, que se proteja absolutamente el principio de estricta legalidad. Es decir, que revisemos el marco jurídico para disminuir el nivel de ambigüedad de las normas que admiten la clasificación de la información en el sector seguridad. Segundo, que los procesos administrativos ordinarios de clasificación de la información tengan algún grado de supervisión. Tengan un grado de supervisión por autoridades civiles que tengan, digamos, la autoridad, la legitimidad para hacer, y por supuesto la capacidad técnica para hacer esa supervisión. En tercer lugar, en segundo lugar, aparte de clarificar el marco jurídico y los procesos de clasificación de la información, que nos aseguremos de que toda la clasificación persiga una finalidad legítima. Si uno revisa las normas de clasificación de información en el sector seguridad, por ejemplo, en materia de gastos reservados, encuentra que la mayoría de esas normas no buscan una finalidad legítima, porque ¿cómo puede buscar una finalidad legítima clasificar la información sobre, por ejemplo, el viaje del ministro o el secretario de seguridad a hacer unos convenios a París en un avión privado con 3 de sus asistentes, dónde se quedó, cuánto costó, con quién se reunió, eso por qué puede, es que finalidad legítima persigue? Ninguna. Entonces, el segundo paso del test tripartito, el primero es definir muy bien el marco legal y los procesos de clasificación. El segundo es asegurarnos de que cualquier clasificación realmente busque una finalidad legítima que tenga que ver con la protección de la seguridad nacional, entendida como lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, en términos democráticos. Seguridad nacional no es lo mismo que seguridad del Estado o que las doctrinas de seguridad nacional, digamos, de las dictaduras del Cono Sur. Es la protección no quiero explanarme, pero eso está en el informe de la relatoría, digamos, del territorio del Estado, de las condiciones para que el Estado de Derecho pueda operar, de las condiciones básicas para que pueda operar. Y en tercer lugar, además de redefinir el marco legal y adecuarlo al principio de legalidad, de asegurarnos de que tiene una finalidad legítima, en tercer lugar, hay que hacer un juicio de proporcionalidad que respete lo que estas dos resoluciones que vamos a ver hacen respetar de manera, yo diría que ejemplar, que es el test del daño. El daño debe ser presente, probable y específico, y lo que hacen estas dos resoluciones es justamente garantizar que el daño que las autoridades alegan que se puede producir si se publica la información, realmente sea presente, probable y específico, y lo que demuestran las resoluciones es que no lo es, y por lo tanto revierten la decisión de mantener en reserva esa información. Y por último, me parece fundamental que dos cosas, que cuando se trate de eventuales violaciones de derechos humanos, el test del daño sea un test estricto,
un test en donde la carga de la prueba esté sobre el Estado y tenga que demostrar con muy buenas razones, con extraordinarias razones, porque en realidad es indispensable, es necesario mantener la reserva de la información, porque de verdad hay un daño presente, posible y específico, porque no hay otras medidas distintas a la reserva que se puedan adoptar, es decir, un test estricto de daño o de proporcionalidad. Y finalmente, que se respeten las limitaciones temporales. Lo que hoy puede causar un daño, mañana deja de causarlo. Y ese paso del tiempo, como lo indica ejemplarmente una de las resoluciones que vamos a ver hoy, ese paso del tiempo hace que la evaluación sobre el daño deba ser distinta. Y yo creo que la tarea de las agencias es justamente evaluar el impacto del paso del tiempo sobre el test del daño. Y de esta manera, las personas que ejecutan recursos o que cumplen acciones en el sector de seguridad saben que puede ser que hoy no sean llamadas a rendir cuentas, pero mañana van a ser llamadas a rendir cuentas. Y por lo tanto van a manejar su enorme poder de una manera mucho más ajustada a los principios de un Estado democrático. Todos estos principios se desarrollan en las dos resoluciones. Yo solo quería dar el marco, creo que me pasé un minuto del tiempo, un par de minutos del tiempo, pero quería dar el marco dentro del cual se insertan las resoluciones, que es el marco interamericano, para que podamos tener la conversación de hoy. Así que nuevamente, Marcos, Rosa, a todos, a todas las personas presentes, muchas gracias. Gracias, Catalina. Gracias por tan detallada introducción y bueno, nuevamente enfatizar la relevancia de esta temática. Justamente estaba leyendo ayer, creo que un mensaje de, bueno, en uno de nuestros países que había habido un mal uso de fondos por parte de las Fuerzas Armadas, de fondos fiduciarios, ¿no? Que estaban bajo secreto y no se justificaba el uso de esos fondos, justamente porque se decía que eran temas de seguridad, pero en realidad no. Había un uso no justificado de fondos. Y creo que continuamente estos casos vuelven a la plana de los diarios en nuestros países. Ahora le vamos a pasar la palabra a Ana María para que nos cuente de un caso muy interesante, porque si bien es un caso específico de Chile, creo que tiene mucha resonancia en muchos de nuestros países en la actualidad. Así que, Ana María, adelante con tu presentación, y sé que tenés una presentación PowerPoint que va a acompañar también. Gracias. Gracias, Marcos. Muchas gracias a todos, a los que están escuchándonos, viéndonos. Hola Lorena, hola Catalina, gracias también por tu introducción. Voy a compartir entonces mi presentación. Estamos acá. Ustedes me indican si se ve bien. Ahí la voy a poner en más grande para que se vea. Ahí estamos, ¿no? ¿Se ve bien? Perfecto, sí. Adelante. Muy bien. Bueno, hoy día me gustaría comentarles sobre esta decisión que tuvo lugar en el año 2020, el rol 1341-2020, en que se entrega acceso a información sobre bombas y gases lacrimógenos, en que se instruye a Carabineros de Chile por el Consejo para la Transparencia a otorgar acceso al solicitante de este requerimiento de información que les fue presentado y que en primer término fue denegado, como les voy a contar, por la institución. En el contexto, para contarles un poco, se insertó en el marco con ocasión del así denominado estallido social que tuvo lugar en nuestro país en octubre del año 2019 y que perduró por un tiempo, en los meses siguientes, ¿cierto? Y con ocasión de dichas circunstancias, se solicitó muchísima información a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en nuestro país sobre, por ejemplo, cantidad de municiones, componentes de las bombas lacrimógenas, montos involucrados en estas adquisiciones, y otra información relativa, por ejemplo, a conocer el registro de detenidos que estaban en las comisarías con ocasión de estas manifestaciones y sucesos que ocurrieron, como les digo, a contar de octubre del año 2019 en nuestro país y que probablemente ustedes también estuvieron al tanto, ¿ya? Así que vamos a ver en qué consistió esta decisión
En primer término, señalar que el solicitante requirió a Carabineros de Chile vía una solicitud de acceso a la información en conformidad a las normas de nuestra ley de transparencia, nuestra ley de acceso a la información, distintos antecedentes relacionados con el listado completo de la cantidad de municiones, de bombas o gases lacrimógenos utilizados, bueno, adquiridos en primer término y utilizados luego por la institución, en la región metropolitana de Chile, por las Fuerzas Especiales de Carabineros o cualquier otra unidad de Carabineros. Además, se solicitó el total de municiones del gas lacrimógeno que se ha comprado en los últimos que se había comprado, ¿no?, en los últimos 5 años, desagregado o detallado por mes, hasta incluso el mes de diciembre del año 2019, el monto involucrado en esas adquisiciones. Ante ello, Carabineros de Chile responde entregando el monto que habría sido involucrado, utilizado en la adquisición de estas municiones y gases lacrimógenos desde el año 2015 hasta el año 2019, tal como fue solicitado por este ciudadano, incorporando en una tabla, ¿cierto?, los valores en pesos y en dólares, y la indicación de las municiones, líquido, polvo, granada o cartucho que fueron adquiridos durante este periodo, y sin más fue entregada esa información. Ahora bien, el problema radicó en que se denegó la información sobre cantidad de bombas lacrimógenas y municiones que fueron adquiridas y utilizadas por la institución durante este periodo de tiempo, ¿ya? ¿Qué causales de secreto o reserva invoca el órgano para denegar el acceso a la información? Aquellas que están contenidas en nuestra Constitución y también en la Ley de Acceso a la Información chilena, así como en la de los otros países, ¿cierto? Invocando en primer término o alegando la causal de seguridad nacional. En nuestro país, yo les comento que la Ley de Acceso a la Información establece como únicas causales de secreto o reserva, entre otras, aquellas que la publicidad de la información, comunicación o conocimiento de estos antecedentes que se están requiriendo afecte la seguridad de la nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o a la mantención del orden público o a la seguridad pública, como también mencionaba Catalina, ¿cierto?, en su introducción. Y en este sentido, entonces, la institución alega que la entrega y el conocimiento de esta información por parte de la ciudadanía va a afectar la seguridad nacional, en concreto, materias o actividades de orden público y de seguridad pública, sobre todo porque, como les contaba, nos encontrábamos insertos en un periodo de importante estallido social, manifestaciones y control por parte de las fuerzas de orden y seguridad, ¿cierto?, de estas manifestaciones y de estos actos que se suscitaron a contar de octubre del 2019. Luego, otra de las causales que se invocan es un artículo que permanentemente también es utilizado por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que es una disposición que se encuentra contenida en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que declara que son secretos los documentos relacionados o concernientes, dice, al orden público o a la seguridad de las personas, tales como armas de fuego, municiones, explosivos, sustancias químicas, equipo y pertrechos militares o policiales. Déjenme aquí detenerme un segundo para hacer presente que esta norma, esta disposición contenida en el artículo 436 del Código de Justicia Militar es una norma cuya vigencia viene con anterioridad, ¿no?, a nuestra Ley de Transparencia del año 2008, que entró en vigencia el año 2009 en nuestro país, pero que se aplica permanentemente en el entendido que cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia, en relación también con una disposición transitoria de la Constitución Política de la República de Chile, en el sentido de que se señala de que todas aquellas disposiciones aprobadas con ley de quórum calificado que declaren el secreto o reserva de determinada información que hubiesen entrado en vigencia con anterioridad a la dictación de la Ley de Transparencia se van a entender comprendidas en el artículo 8 de la Constitución, que es el que establece el principio de transparencia y publicidad y establece además las causales de secreto o reserva, ¿cierto?
Y ahí, más adelante, voy a hacer ahí el análisis respecto de por qué el Consejo para la Transparencia consideró que no cumple con este requisito de interpretación estricta, como decía Catalina, ¿cierto?, de afectación a la seguridad nacional, este artículo 436, al menos en este caso en particular, ¿ya? No en la generalidad de los casos. Y luego, por último, se alegó también la causal de afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, puesto que entregar este tipo de información podría afectar de manera cierta y probable, dice el órgano, la estrategia de contención de estas situaciones, ¿cierto?, que ocurrían en esa época en nuestro país, y afectar, por ende, el orden público y la seguridad nacional. En concreto, el recurrente interpone un recurso de amparo por denegación del ejercicio de acceso al derecho a la información ante el Consejo para la Transparencia, alegando la respuesta negativa e incompleta de la institución, y además que aquella información que se entregó, sabemos que se entregaron los montos asociados a estas adquisiciones, habría sido confusa o deficiente, no muy clara, y por eso interpone, fundándose en estas alegaciones, ¿cierto?, un recurso ante el Consejo para la Transparencia. El Consejo, por su parte, da traslado al órgano requerido, ¿cierto?, pidiéndole que entonces entregue sus descargos ante estas alegaciones del recurrente, y Carabineros en concreto, o en síntesis, indica que se habría entregado efectivamente toda la información sobre gastos desagregada por año, tal cual como fuese solicitada por el solicitante, y que respecto a la cantidad de municiones compradas y utilizadas, habría una afectación cierta, probable y específica del debido cumplimiento de las funciones de Carabineros y de la seguridad pública, y que en consecuencia revelar la información a la cual se quería acceder por el ciudadano haría ineficaz el actuar policial e impediría en definitiva el cumplimiento de la misión constitucional de control del orden público que le fue encomendada a Carabineros de Chile. En síntesis, entonces, esas son las alegaciones o descargos que en su respuesta a nuestro traslado informa o comunica el órgano requerido. Señalar entonces que en la resolución de nuestro Consejo Directivo se rechaza el amparo, es decir, se tiene por entregada la información que se refiere al gasto. ¿Ya? Se revisaron, se tuvieron a la vista los antecedentes que había entregado Carabineros y se consideró que efectivamente estaba cumplida en esa parte la solicitud de acceso a la información. Sin embargo, y en lo que nos interesa hoy día en nuestra conversación, se acogió el amparo respecto de la cantidad de municiones compradas y utilizadas y se desestimaron en consecuencia las alegaciones del órgano en relación a la reserva o secreto de dicha información. ¿Cuáles fueron los fundamentos que tuvo en consideración el Consejo para la Transparencia para acoger el amparo y desestimar, como les digo, las alegaciones de reserva y secreto del órgano? En primer término, por cierto, el principio de transparencia y publicidad de los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado que establece nuestra Constitución como regla general, y como regla excepcional solamente, ¿cierto?, las causales de secreto o reserva y que son de interpretación estricta. Además, lo señalado en el artículo 5 de nuestra Ley de Transparencia, que define lo que se entiende por información pública. Y en ese sentido, el Consejo para la Transparencia entonces estimó que efectivamente la información sobre cantidad de municiones compradas y utilizadas, de bombas, lacrimógenas y otras, queda comprendida dentro de la definición de información pública que entrega la ley. Además, se tuvieron a la vista otras decisiones anteriores, que yo se las cito ahí, que también se pueden revisar, en que se había resuelto que la composición de disuasivos químicos y los consumos diarios de municiones, respecto a esa información, no basta con alegaciones genéricas o meramente hipotéticas o supuestos poco probables de afectación a la seguridad nacional, sino que el órgano, y acá me remito de nuevo a lo que decía Catalina, tiene la carga, ¿cierto?, de acreditar fundadamente y fehacientemente de qué forma va a afectar con especificidad la
el orden público, la seguridad pública o el debido cumplimiento de sus funciones en esta materia de control. Además, como les había adelantado previamente, el Consejo ha entendido en sus análisis respecto a este tema que el artículo 436 del Código de Justicia Militar no cumple con un elemento que se ha denominado de reconducción material hacia las causales de secreto o reserva que establece la Constitución, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Brevemente, a que efectivamente cumple con la reconducción formal, es decir, es una ley que se aprobó con quórum calificado, que entró en vigencia de forma previa a la ley de transparencia, y que se podría encontrar comprendida en el artículo 8, ¿cierto? Pero que no cumple con el requisito, el estándar de reconducción material, en el sentido de que se tiene que acreditar la afectación específica de los bienes jurídicos que se alega por parte del órgano, cuestión que no ocurriría en este caso en particular que hoy nos convoca. Es decir, no se cumple con el estándar de afectación presente o probable y con suficiente, ahí hay un error en la palabra, especificidad, ¿cierto?, respecto de las alegaciones que estaba efectuando Carabineros de Chile para entregar la información. Creemos entonces, y así se lo comentamos a Marco cuando conversábamos sobre esta resolución, que es un antecedente importante de tener a la vista, sobre todo en un escenario de manifestaciones permanentes, manifestaciones sociales, ¿cierto?, permanentes en nuestros países, en que conocer esta información en concreto aporta de todas maneras al control social por parte de la ciudadanía respecto de, en particular, el uso de los recursos públicos, pero también del abuso o no de compras en estas materias, de la pertinencia de la utilización de estos recursos para dichos efectos, y en definitiva, para una mejor rendición de cuenta por parte de las autoridades y en particular por nuestras fuerzas de orden y seguridad, de cómo están conteniendo, ¿cierto?, este tipo de manifestaciones con ocasión de estos procesos de demandas y reformas sociales que suceden permanentemente en nuestros países. Así que muchas gracias a todos por su atención y gracias, Marco, de nuevo por la invitación. No, gracias a ti, Ana María, y creo que este es un caso muy, muy potente, muy poderoso, viniendo de Chile sobre todo, y para Carabineros, que es digamos, una institución muy fuerte también reconocida en la región, ¿no? Entonces creo que es un mensaje muy fuerte que se envía desde el Consejo para la Transparencia de Chile, que puede ser útil para los diversos países de la región. Les recuerdo a los participantes que pueden ir escribiendo sus comentarios o preguntas en el chat, después va a haber posibilidad de usar el micrófono, pero para no olvidarse, porque vamos a darle la palabra rápidamente a Catalina para una reacción y luego pasamos al caso de Argentina y recién al final va a haber posibilidad de abrir los micrófonos para comentarios y preguntas. Así que, Catalina, te paso la palabra para una breve reacción y luego seguimos con la segunda intervención. Gracias de nuevo, Ana María. Gracias, Marcos. Ana María, gracias. Realmente la resolución es extraordinaria por distintos puntos, los voy a mencionar muy rápidamente. En primer lugar, en un momento en el que crece el presupuesto del sector defensa en muchos de nuestros países y aumenta la capacidad del sector defensa para vigilar, por ejemplo, a los ciudadanos, porque claro, aumenta la tecnología, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental. Pero nosotros mantenemos enclaves autoritarios del pasado, o sea, de todas las normas del pasado que son como completamente diferentes del sector defensa. Lo que ellos digan, si ustedes dicen que hay un daño presente, específico, concreto, nosotros tenemos que aceptarlo porque ustedes son los que saben de defensa. Lo que hace esta resolución, que a mí me parece extraordinario, es un poco romper esa idea de total inmunidad del sector defensa y decirles, pero ustedes van a tener que rendir cuentas. Ustedes, estamos en un proceso de aumento de las manifestaciones y es muy importante que el sector defensa rinda cuentas. Entonces, nosotros vamos a aplicar los mismos principios que aplicamos con los otros sectores, porque no existe ninguna razón por la cual un sector tan sensible no esté sometido a los mismos principios. Y los tres principios que me parecen claves es el principio de máxima divulgación, de verdad, tomado en serio con el sector defensa, no como una forma retórica de hablar, como a veces pasa cuando estamos frente a esos sectores, y la obligación, digamos, de hacer la carga de la prueba, de hacer un test del daño
específico y robusto, mostrando por qué esa información en realidad produce un daño a la seguridad nacional. Es decir, ¿qué daño puede producir a la seguridad nacional entregar una información y esa información en particular? Y lo tercero es la construcción de cifras desagregadas. Ese tercer principio me parece clave, porque normalmente como las entidades suelen evadir este tipo de obligaciones es entregar mucha información completamente agregada, imposible de escrutar. Y aquí se le dice, entregue información desagregada que sea posible escrutar. Entonces, a mí esas tres cosas, la prevalencia del principio de acceso, la obligación de hacer, la carga de la prueba y la obligación de hacer un test específico y robusto del daño, y adicionalmente entregar información clara, precisa, concisa y desagregada, me parece que es un aporte enorme a la necesidad de que el sector seguridad rinda cuentas, sobre todo en procesos difíciles que estamos viviendo, no en América Latina, sino en el mundo entero, de remilitarización. Así que, Ana María, muchas gracias por esa resolución. Gracias, Catalina. Entonces sí le pasamos la palabra a Lorena, como dije, es la directora nacional de la Agencia de Acceso a Información Pública del Gobierno Federal de Argentina y también tiene una presentación, así que adelante, Lorena, con tu intervención. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Ana María, que me prestó la palabra, y gracias también, Catalina, por tu introducción, de la cual vamos a tomar varios elementos. Voy a compartir yo también pantalla. A ver. Estamos bien ahí, ¿no? Perfecto. Gracias. Bueno, nosotros para el día de hoy lo que vamos a poner en discusión es una resolución de la agencia del año 2021 vinculada a la solicitud o al requerimiento de información que se le realizó al Ministerio de Defensa. Lo que se había pedido en su momento, lo que el solicitante había requerido al Ministerio de Defensa, era la entrega de una resolución, la resolución 227, que había sido dictada por el propio Ministerio el 15 de mayo de 1970. Como para poner un poco en contexto histórico, lo que tenemos para decir es que en 1970 quienes gobernaban en Argentina eran los representantes de un golpe de Estado cívico-militar que se autodenominó la Revolución Argentina, que había derrocado al presidente democráticamente elegido Arturo Illia. Este golpe militar duró desde 1966 hasta 1973. Con lo cual, digo, esta resolución había sido dictada en el marco de un gobierno de facto y no de un gobierno democrático, lo cual me parece que es un dato más adicional que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los distintos aspectos vinculados a la solicitud. ¿Qué se le respondió a el requirente en el año 2021? Se denegó la información, el sujeto obligado denegó la información, fundado en que era un documento de carácter reservado y amparándose entonces en la excepción contenida en el artículo 8 de nuestra ley, de la ley 27.275, específicamente en dos incisos. Uno es el que hace referencia a cuestiones vinculadas a la seguridad nacional, que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, y el inciso D es aquella información que fue obtenida, o información que puede afectar los derechos de terceros, que fue obtenida con carácter confidencial. Más allá de hacer mención a las excepciones, respecto de las cuales ahora voy a volver un poquito más, agregó el sujeto obligado que solo estaba relevada del carácter confidencial aquella información que estaba vinculada específicamente al periodo de 1976 y 1983, que es la última dictadura cívico-militar de Argentina. Y no así respecto de otros periodos, con lo cual ahí empezamos a observar cómo existe una regla general a criterio del sujeto obligado, respecto de la cual la información vinculada al Ministerio de Defensa es de carácter reservada.
Y por el otro lado, menciona también que existe una norma de 1963 que establece el carácter de reservado secreto de este tipo de documentación respecto de la cual se estaba requiriendo que se entregue. Agregan, y yo lo traigo como nota de color, que el proceso de desclasificación de la información no es sencillo. Voy a volver entonces, si me permiten, unos breves segundos respecto de las argumentaciones que utiliza el sujeto obligado para denegar la información. Primero, mencionar que para poder analizar el inciso A de la ley, del artículo que regula las excepciones de la ley, también es necesario traer a colación otras dos normas que son de carácter reglamentario. Uno es el propio decreto de reglamentario y otro es una resolución de la agencia que establece un criterio de interpretación respecto de la información en materia de seguridad nacional. Lo primero que debe decirse al respecto es que la propia ley establece que, si bien es reservada o puede tener el carácter de reservado información que afecta a la seguridad nacional, queda excluida de la excepción aquella información que permita evaluar las políticas públicas en materia de seguridad nacional. Por el otro lado, agregar también que el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que es necesario que la información, para que la información tenga un carácter reservado, que haya sido previamente otorgado ese carácter por una norma, y es que esa norma debe establecer el momento a partir del cual se va a considerar desclasificada o se va a considerar que la reserva, el carácter de reservado, cesa. Y que si esa norma que regula la clasificación o la reserva nada dice respecto de los plazos, se considera que en 10 años el sujeto obligado debe realizar una nueva revisión para ponderar si las situaciones a partir de las cuales, o las condiciones a partir de las cuales se consideró que oportunamente se consideró que la información era reservada, han cesado o no, o es necesario dictar una nueva reserva de la información. Y por último, la resolución de la agencia que establece los criterios orientadores, que impone un límite a esta nueva revisión, estableciendo que a partir de los 30 años desde que fue producida la información, no puede entenderse que la información mantenga ese carácter de reserva o clasificación. Otra cosa que es importante mencionar a la luz de la siguiente diapositiva es que los argumentos utilizados por el sujeto obligado se remitieron o se circunscribieron a mencionar estas características de las cuales hablábamos anteriormente, y que no se llevó adelante una evaluación en los términos en los cuales Ana María y Catalina ya estuvieron comentando. Y la resolución de la agencia que estamos analizando en este momento, lo que hace es hacer hincapié en cuáles son aquellas disposiciones respecto de las cuales el sujeto obligado debiera haber hecho este análisis puntual para, a partir de eso, considerar si la información era reservada o no, o si existía un interés público mayor en dar la publicidad. Y en ese caso, la resolución, en ese sentido, perdón, la resolución lo que hizo fue tomar argumentos de distinta índole. Por un lado, utilizó una cita a un fallo de Corte Suprema de Justicia en materia de acceso a la información pública, que es el fallo Saboya, donde la Corte, el Superior Tribunal de Justicia de la Nación, lo que hace es reiterar que la cita dogmática y abstracta de las excepciones en materia de acceso a la información pública
no son argumentación suficiente o no es una respuesta suficiente como para entender que la información está debidamente fundamentada o está debidamente denegada, perdón. Por el otro lado, cita la resolución también el caso Flor Reyes versus Chile, en torno a algo que Catalina ya nos mencionaba, respecto de que la carga de la prueba en torno a la restricción de información corresponde al Estado, es decir, que queda en cabeza del Estado argumentar por qué y probar por qué esa información es de carácter restrictivo y no puede ser brindada en términos de acceso a la información pública. En tercer orden, y ya más vinculados a materia de seguridad nacional, se hace referencia al informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de julio del 2020, donde la RELE dice que el argumento de seguridad nacional no es suficiente en sí mismo, sino que tienen que darse estos tres supuestos de los cuales Catalina nos hablaba al inicio de este encuentro. Por un lado, que existan objetivos legítimos, por otro lado, que se establezcan cuáles son las condiciones que van a hacer cesar el carácter reservado o clasificado de la información, y por el otro lado, que se establezca que existe un perjuicio mayor en brindar la información que el interés público que existe a la hora de dar la publicidad. Por otro lado, también se hace mención a los principios de Joanne, respecto de, bueno, cuáles son las condiciones que debieran cumplirse para que la información se entienda que es reservada. Y en referencia a eso, puntualmente, el principio número 16, respecto de la necesidad de que exista una revisión periódica de la información, cuáles son nuevamente las condiciones para la desclasificación, el establecimiento de una prohibición de clasificación por un tiempo indefinido, el establecimiento de un plazo máximo de reserva o clasificación de la información y que ese plazo máximo esté establecido en el marco de una normativa. Y por último, que para que exista una nueva clasificación de la información o para que se establezca que es necesario prorrogar el carácter reservado o clasificado de la información, tiene que haber una nueva revisión. Algo que también me resulta interesante de traer a discusión respecto de los argumentos que utiliza la resolución para entender que la denegatoria estaba mal realizada, es la ley modelo interamericana en cuanto a que se establece que la operación respecto de el análisis de un caso tiene que ser casuístico e individual, es decir, no se puede determinar que la información o que determinado rango de información es clasificado por sí, sino que tiene que haber una operación individual, un análisis individual que incluya una prueba de interés público. Y por último, bueno, el criterio de la agencia que entiende que el máximo de reserva de información es de 30 años y cuando en el caso particular estábamos frente a una resolución que tenía más de 50, ¿no? En el caso en particular se intimó al sujeto obligado a la entrega de la información en el término de 10 días, que es lo que la normativa argentina establece, y finalmente la información fue entregada, es decir, el Ministerio de Defensa entregó una copia de la resolución. Si uno observa la información que finalmente fue entregada al requirente, lo cierto es que refería a la comisión de servicio de personal de las fuerzas para ser desplazados hasta Panamá para la investigación de un accidente aéreo, de una aeronave. Este grupo de personas había realizado la investigación teórica de ese accidente y se disponía su desplazamiento y el otorgamiento de una comisión de servicios para que se realice y se lleve a cabo una investigación in situ. Y algo que me resultaba interesante, que lo destaqué acá, es que uno de los fundamentos que utiliza la resolución para disponer el traslado es llevar tranquilidad a camaradas y familiares, ¿no?
se observa que de ninguna manera la publicidad de ese documento podía llegar a afectar la seguridad nacional en sí misma, digo, ni siquiera en aquel momento, mucho menos a la luz del transcurso de tantos años. En ese sentido, la relevancia del caso me parece que es importante por algunas cuestiones que voy a comentar a continuación. Por un lado, porque se aborda la necesidad de que las denegatorias sean analizadas, las denegatorias de acceso a la información pública sean analizadas en el caso a caso, que no exista una denegatoria genérica o una clasificación genérica. Por el otro lado, que en el análisis se incorporen también elementos vinculados a la vigencia de las restricciones a la información. Por el otro lado, porque da cuenta de la importancia de la publicidad de las normas que disponen la clasificación. Si ustedes recuerdan, el sujeto obligado hacía mención a un decreto del año 63. Lo cierto es que ese decreto es de muy difícil acceso, incluso como para poder dar cuenta de cuál es la norma que establecía la reserva de la información que se estaba solicitando, es un decreto que actualmente no se consigue, no es de registro fácil. Entonces, digo, también me parece que esta resolución da cuenta de eso, bueno, de la importancia de dar a publicidad las normas que disponen la clasificación. Por otro lado, también porque establece la improcedencia del procedimiento de desclasificación, porque la norma que menciona el sujeto obligado en torno al procedimiento de desclasificación introduce la necesidad de que quien requiera la desclasificación de la información argumente cuál es el interés legítimo que tiene en ello, lo cual va en contra de los principios básicos del acceso a la información pública, el informalismo, la igualdad y otros que no viene al caso mencionar. Y por último, porque el periodo de reserva que se había establecido, en el cual se había establecido, el periodo en el cual se había establecido la reserva de la información era mucho mayor al establecido tanto en la normativa internacional como en la legislación comparada y en los propios criterios orientadores del órgano rector del derecho de acceso a la información pública en Argentina. Y porque también se da cuenta de que no había existido ni oportunamente ni en ocasión de la solicitud de acceso a la información pública una revisión de esa normativa o de ese carácter de reserva que tenía la información. En ese sentido, a mí lo que me interesaría también destacar, más allá de la resolución puntual, que es sumamente interesante su lectura y que entiendo yo establece nuevos elementos a la hora de analizar casos puntuales de seguridad y reserva nacional, es que nuestra ley, la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 24, inciso S, que es el que establece cuáles son las misiones y funciones del órgano rector, establece la obligación de la agencia de publicar los índices de información reservada que son elaborados por los sujetos obligados. Y que en ese sentido, este año, la directora de la agencia ha dictado una resolución, que es la resolución 144 de este año, del 2022, donde por primera vez se va a dar cumplimiento a este artículo de la ley. Esta resolución requiere a los sujetos obligados que elaboren los índices de información reservada y los remitan a la agencia para que la agencia pueda dar publicidad respecto de cuáles son las normas por las cuales se ha decidido la información, que determinada información es clasificada o tiene ese carácter, el carácter clasificado y reserva. Creo que estoy bien de tiempo, pero no tengo mucho más para agregar, así que quedo abierta a comentarios y a consultas que haya al respecto.
Gracias, Lorena. Antes de pasarle la palabra a Catalina para una breve reacción, quiero decir que la forma en que vos compartiste la argumentación o fundamentación, no solamente refiriéndote al fallo Saboya de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, pero también a la relatoría, a los principios, a la ley modelo, es justamente lo que estamos procurando con esta serie de webinarios, este es el segundo, que es que los equipos jurídicos de los órganos garantes fortalezcan las decisiones que toman en temas sensibles, como en este caso de seguridad nacional, ¿no? Entonces, bienvenido a esto. Estamos iniciando, este es el segundo webinario y es para los órganos garantes de acceso a información pública. En el tercero ya vamos a abrir a agencias medioambientales, porque va a ser sobre temas de información medioambiental, y la idea es que el próximo año se abra incluso para universidades con estudiantes de carreras de Derecho. Pero le paso la palabra a Catalina para una breve reacción, y ya después abrimos para preguntas y comentarios del público. Adelante, Catalina. Gracias, Marco. Lorena, yo, o sea, realmente cuando leí la resolución me pareció muy impresionante por muchas razones, pero la primera es la que Marcos acaba de mencionar. Uno de los objetivos de este tipo de conversaciones, en las que tratamos de hablar con personas de las distintas agencias, es lo que en inglés se llama la cross-pollination. ¿Cómo se llama? Bueno, el uso del derecho comparado. Polarización. Polarización, exacto. Que es el uso del derecho comparado, el uso de herramientas analíticas o dogmáticas de otras agencias para poder interpretar las normas del propio país, que es algo que los jueces suelen hacer. Y entonces es muy importante que estas agencias que tienen una enorme responsabilidad puedan tener esa conversación y que además las agencias conversen con otras entidades. Entonces el uso no solamente del derecho, de los estándares internacionales, de casos como el de Claude Reyes, sino de lo que se puede llamar soft law, como por ejemplo la ley modelo de la OEA, los principios que son los principios que tú citaste, que son principios que fueron principios elaborados por un grupo de miembros de gobiernos y organizaciones no gubernamentales sobre acceso a la información, especialmente aplicables al sector seguridad, que son los principios de Trani. Me parece que es valiosísimo en esta resolución, porque además el uso es un uso consistente con las normas jurídicas, digamos, nacionales. No es que estén revirtiendo todo el ordenamiento nacional para aplicar principios internacionales de soft law, sino que lo que hacen es a través de esos principios interpretar las normas nacionales en materia de acceso. Y en particular las normas referidas al impacto del paso del tiempo sobre la evaluación del daño, a la obligación, la carga de la prueba, la obligación del Estado de hacer un test del daño específico, que es algo que el sector seguridad no está acostumbrado, por las razones que ya hemos mencionado varias veces. El sector seguridad se siente todo, que lo sabe todo, porque, pues claro, cualquier funcionario, y yo he sido funcionaria, pues uno siente que uno no sabe del tema, y normalmente no desafía al sector seguridad, desafía en el buen sentido, el sentido democrático, o sea, no le pide como esta carga que yo creo que la resolución le pide, que yo creo que es realmente extraordinaria, es demuéstreme el daño. Y finalmente hay algo que la resolución sugiere, de lo que yo creo que uno puede, digamos, abrevar, que tiene que ver con las decisiones en dictaduras, en regímenes no constitucionales, que se mantienen protegidas por decisiones de procesos de justicia transicional. Y yo creo que esta resolución es muy compatible con el caso Gómez Lund contra Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que incluso con el caso contra Chile, en el cual hay dos casos importantes de justicia transicional que yo creo que están totalmente alineados con esta resolución de ustedes. El caso Gómez Lund, en el cual la Corte Interamericana le dice a Brasil: usted no puede mantener en reserva información de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura en nombre de la seguridad nacional, porque la gente tiene derecho a saber lo que pasó en la dictadura, porque el proceso de justicia transicional supone el derecho a la memoria y el derecho a saber. Entonces no me
no me diga que está defendiendo la seguridad nacional, porque ese concepto de seguridad nacional que estaba en la dictadura no es el que tenemos hoy. Hoy tenemos un concepto de seguridad nacional democrático, entonces no me alegue reserva en nombre de la seguridad nacional de actos que hubieran podido ser violatorios de derechos humanos durante la dictadura. Pero en el caso contra Chile, que es un caso más reciente de la Corte Interamericana, 2015, si no estoy mal, le dice, bueno, pero hay unas excepciones en los procesos de justicia transicional. Cuando se trata de información entregada en reserva a comisiones de la verdad, que a pesar de que es información que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, personas que revelan que ejecutaron actos de tortura, pero revelan eso frente a comisiones de la verdad bajo la idea de que eso va a ser completamente reservado para poder construir el relato histórico, entonces esa información sí puede reservarse, porque tiene un valor en este momento en particular. Entonces, hay que ir construyendo el mapa de las decisiones que tienen que ver con reservas durante la dictadura, cuando se solicita revelarlas después de procesos de justicia transicional, que eso han sido distintos en nuestros países. Colombia tiene uno con el proceso de paz, Chile tiene otro, Argentina tiene otro, Uruguay tiene otro. Cada uno hemos tenido, Centroamérica tiene otros, procesos distintos de justicia transicional. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esta información anterior del sector defensa? Y yo creo que todas estas resoluciones, la que tú acabas de explicar, el caso Gómez Lund y el caso contra Chile, cuyo nombre se me acaba de borrar, pero ya lo voy a recordar, que es el caso de la Comisión de la Verdad de Chile, que son los tres que he mencionado, nos ayudan a armar el rompecabezas para poder tomar decisiones difíciles sobre la información que ha sido reservada en esos momentos, digamos, tan difíciles y tan brutales de la historia de América Latina. Y muchas gracias, Lorena, por tu exposición y de manera personal quiero agradecer la resolución. Gracias, Catalina. Le vamos a dar la palabra después a tanto Ana María, a Lorena, para que reaccionen a tus comentarios o cualquier otra intervención, pero ahora sí vamos a abrir un espacio a preguntas y comentarios. Ahí nos pedían en las preguntas los principios que citaba Lorena, sí ya los compartimos, la versión en español, y les pedimos a los colegas, veo aquí de Paraguay, de Perú, algunos que reconozco, de Centroamérica, obviamente los colegas de México, así que les pedimos si quieren activar el micrófono, entiendo que tienen posibilidad de hacerlo, de plantear preguntas o comentarios, no tienen que ser solamente preguntas, pero si tienen alguna reflexión que quieren compartir, bienvenido sea. Tenemos unos 15 minutos más para cerrar, así que le damos 10 minutos para luego pasar nuevamente a las palabras de cierre de las dos expositoras y de Catalina. Quien quiera romper el hielo, adelante, por favor. ¿Quién es la valiente o el valiente que quiere compartir incluso en sus contextos, porque hay otros países aquí participando que pueden seguramente haber tenido apelaciones o recursos de revisión en materia de seguridad nacional y quizás resuelto de otra forma, también que sería bueno conocerlos. ¿Nadie? Hola, un aviso. Sí. Quienes quieran hacer uso de la palabra, por favor levantar la mano o avisar en el chat para que pueda habilitarles el micro. Gracias, Gracias. Cecilia, perdón. Entonces, si quieren hacer algún comentario perdón, ahí me está levantando mi mano, que yo no quiero levantarla. Así que no sé por qué está mi mano levantada, pero no. Marcia de la ANTAIP de Perú, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Te pasamos la palabra. Espero que Cecilia te dé permiso para el micrófono. Adelante. Bueno, buenos días con todos y todas. Felicitarlas por este evento muy importante y en el que también vemos que estas situaciones que pasan en otros países no es ajeno al caso peruano, ¿no? Nosotros también hemos pasado por momentos de violencia política y bueno, existen algunas investigaciones que se están llevando a cabo
de muertes no extrajudiciales en los locales de las Fuerzas Armadas, y bueno, a veces los fiscales tienen, digamos, mucha dificultad para poder acceder a esta información que da cuenta, pues, de que es necesaria para la investigación, de conocer, por ejemplo, en el año 84, quienes estuvieron, digamos, asignados a estas operaciones, y sin embargo se encuentran, pues, que muchas veces las instituciones de las Fuerzas Armadas recurren a denegar el acceso a esta información necesaria para la investigación, alegando pues el tema de que se trata de información secreta o reservada, ¿no? Y ahí justamente me parece interesante la aplicación de estos principios ya desde el ANTAI. En alguna oportunidad nosotros hemos opinado, ¿no? Una de las funciones que tenemos como autoridad es absolver consultas, ¿no? Y los fiscales han acudido para conocer si tal o cual información de años, por ejemplo, de 1984, resulta ser o no información secreta, ¿no? Más aún cuando está relacionada, pues, a violación de derechos humanos. Y ahí, bueno, otorgar, dar, digamos, una información que les sea útil, pero claro, poder compartir también aquellos casos de otros países, sin duda, pues va a resultar muy enriquecedor para el tema de estas investigaciones, ¿no? Bueno, quería comentarles que, bueno, como país, como Perú, también presentamos, digamos, estas dificultades, bueno, los fiscales respecto a las investigaciones de caso cuando se alegan temas de seguridad nacional, cuando obviamente, pues, el riesgo por el tiempo que ha pasado ya desapareció. Gracias, Marcia. Le voy a dejar que primero voy a leer las preguntas en el chat y luego paso la palabra, así pueden reaccionar con aquellas preguntas o comentarios que consideren oportuno tanto Lorena, Ana María como Catalina. Pero hay una pregunta de una colega de la Comisión de Información del Estado de México, Sharon, en nombre de la comisionada Daniela Arellano, dice: muy interesante el análisis de sus casos, me interesaría saber cuál es su postura sobre la entrega de información con los nombres de sus policías o agentes del Ministerio Público. Y luego también pregunta de Lilian del INAI: ¿cuáles son los elementos que les permiten determinar el interés público frente a la reserva de la información en los casos de seguridad nacional? Así que les paso la palabra, tenemos unos 10 minutos máximo para cerrar. Si les parece, empezamos en el orden reverso ahora, empezamos con Lorena, luego Ana María y cerramos con Catalina. ¿De acuerdo? Y bueno, siéntete en la libertad de elegir la pregunta o comentario que consideres oportuna, Lorena, si quieres reaccionar, o si no tienes ningún comentario, decirlo y avanzamos con Ana María. Gracias. ¿Respondo solo la pregunta o también reacciono respecto de lo que Catalina... Las dos cosas, porque ambas, cerramos okay. Ahora. Ok. Respondo entonces las preguntas. Yo no veo obstáculo en dar a publicidad nombres de personas que forman parte de la fuerza de seguridad, así en términos generales. Tendríamos que ver en el caso concreto si esa solicitud está acompañada de alguna otra cuestión que pudiera afectar la seguridad nacional. Y me parece que eso es un poco la respuesta también para la pregunta de Lilian. El test de interés público tiene que estar dado por analizar la posible afectación de la publicidad de la información respecto de la seguridad nacional. Me parece que en términos de colisión de derechos, lo que tiene que primar en ese caso es si la información tiene la potencialidad de afectar de manera directa, de forma concreta y específica la seguridad nacional. En ese caso podría entenderse que el interés público comprometido es menor y por ende la información debiera reservarse. Si eso no es posible demostrarse, se tiene que estar a la publicidad de la información. Espero haber respondido. Y después, con relación a lo que decía, a lo que mencionaba Catalina,
nada, simplemente una referencia a que en el caso de Argentina nosotros tenemos incorporados a nuestra propia Constitución Nacional los instrumentos, algunos tratados internacionales de derechos humanos, y que existen fallos de la Corte Suprema también de Justicia que entienden que la forma de interpretar estos tratados son en las condiciones de su vigencia, y que las condiciones de su vigencia están dadas por aquellos informes u observaciones generales, informes de los comités de seguimiento, observaciones generales o recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digo, cuestiones que entran más o instrumentos que entran más en el soft law que ya hacía mención, pero que de todas formas para nosotros son obligatorios. Si bien no tienen el carácter mandatorio que pueden llegar a tener una ley o el propio tratado, nos sirven en términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a todos aquellos que tenemos que hacer interpretación o aplicación de una norma específica para darle armonía al cuerpo jurídico de nuestro país. Por eso es que en general nosotros intentamos que las resoluciones de la agencia mantengan ese criterio y esa armonía, ¿no? Siempre en observancia del cuerpo normativo de derechos humanos sobre todo. Gracias, le pasamos la palabra a Ana María entonces, y también si tiene alguna reacción con lo que comentó Marcia de Perú. Gracias. Perfecto. Catalina, a lo mejor te estabas refiriendo al caso García Lucero, no sé si ese es el que tenías en mente respecto de Chile, que se te había olvidado el nombre. Señalar como corolario también de mi presentación, muy brevemente, que esta es una situación que ha estado permanentemente presente en el ámbito de las resoluciones del Consejo para la Transparencia y que se ha ordenado su entrega. Y que me parece importante señalar que, por ejemplo, en el año 2011, información de esta naturaleza se ordenó entregar por el Consejo, pero sin embargo los tribunales de justicia revocaron esa decisión en el año 2011. Se entendió que era información reservada. Cuestión que ha evolucionado a la fecha y que en la decisión en concreto que yo les comentaba, no hubo recurso ante los tribunales, ya Carabineros renunció a dicha vía de reclamación y entregó la información, recibiendo nosotros también la conformidad del reclamante. Entonces se ve una evolución también de los órganos obligados de propender hacia la transparencia y publicidad de información, que me parecía importante destacar. Y así también brevemente señalar que no solamente se ha pedido información sobre bombas, lacrimógenas, componentes químicos de estas, municiones, etcétera, sino que también un montón de otras cuestiones que dicen relación con estas circunstancias en las que nos encontramos insertos, que puede haber afectación a las violaciones o violación a los derechos humanos, y que es importante para la ciudadanía también conocer. Y por ejemplo, estaba revisando para comentarles, y acá la Corte recientemente, en mayo de este año, ratificó una decisión del Consejo en que se ordenó entregar información relativa a los partes policiales referidos a información sobre personas heridas por el uso de escopetas antidisturbios, con bombas lacrimógenas, y también los partes que dieran cuenta de la comunicación de dicha circunstancia a los mandos superiores institucionales. Y la Corte también ratificó esa decisión del Consejo, ordenando en definitiva la entrega de la información. Entonces, información que abarca una serie de elementos que dicen relación con lo que estamos conversando, y que se ha descartado la seguridad nacional como causal de reserva, y que también me parecía importante comentárselos para tenerlo presente. Y en particular sobre las preguntas que nos hacían, en primer término concuerdo con Lorena en principio, salvo que hubiese alguna circunstancia en particular. Me parece que no hay inconveniente, o que sería adecuado entregar el nombre de los funcionarios. Aquí se ha hecho respecto de otros servicios, en todo caso, se entrega la identidad, más no, por ejemplo, la foto, que también ha sido solicitada, ¿ya? Y respecto a la pregunta de Lilian sobre el interés público, me imagino, Lilian, que te refieres, déjame ver bien tu pregunta acá, ¿cuáles son los elementos que les permiten determinar el interés público frente a la reserva de la información? O sea, entiendo que te refieres a que por qué hay interés público y no debe concurrir la reserva. En ese sentido, también los tribunales así lo han ratificado. Es información que es de relevancia para la ciudadanía, que permite el control social, que permite la rendición de cuentas, que permite también reparación en cierto sentido, y que por otro lado, y algo que también Catalina mencionaba en su presentación, impide la ocurrencia de cuestiones
atentatorias contra la probidad y la integridad pública, como actos de corrupción, malversación de fondos, uso de gastos reservados para estas otras cuestiones que no son aquellas para las cuales fueron autorizados por la ley. Así que eso, Marcos y Catalina, muchas gracias también por su pregunta. Gracias, y le paso la palabra a Catalina para ir cerrando. Gracias. Muchas gracias, Marcos. No, pues muy interesante todo. Yo estoy muy agradecida porque realmente estos intercambios para quienes trabajamos en el tema de acceso son claves. Dos cosas puntuales. La primera, el caso es el caso Omar Humberto Maldonado, que es el caso de una persona que tiene un proceso por crímenes de lesa humanidad, por tortura en su contra, pero no identifica a los responsables. Entonces pide que la Comisión de la Verdad le revele el testimonio de la persona que afirma haber visto esas torturas, haber asistido a esas torturas, y la Comisión de la Verdad le dice: yo no puedo revelarle quién dio ese testimonio porque lo dio al amparo de la confidencialidad. Y en ese caso, la Corte dice, bueno, todavía no se ha consolidado la transición, es fundamental mantener esa reserva, fue la condición sobre la cual se dio, busca una finalidad legítima que es reconstruir el relato, el daño se puede producir, es legítimo mantener la reserva, en contra de lo que había sostenido la Comisión Interamericana. Entonces ese es un caso interesante que ayuda como a completar otra vez ese rompecabezas de información en procesos, en momentos, digamos, de autoritarismo, que luego se solicita en el contexto de estados más democráticos. Y sobre los nombres, dos cosas que me parecen importantes. El relator de ejecuciones extrajudiciales y el relator de libertad de expresión conjuntamente hicieron el relator de protesta de manifestaciones públicas hicieron una declaración de principios conjunta sobre protesta, sobre la manera como los estados deben atender la protesta. Y una de las cosas que recomienda es que todos los funcionarios vinculados a las fuerzas del orden estén identificados. O sea, que tengan un nombre que diga Botero Marino, ¿no? Y que sea claramente identificable. Entonces, en principio, esa recomendación parte de la necesidad de que las personas puedan identificar a quienes pueden cometer abusos concretos en nombre que tienen el monopólico de las armas, en nombre de la defensa del orden público, la seguridad nacional, etcétera, quienes pueden cometer abusos concretos, pues que puedan ser identificados para que haya control social. La Corte Constitucional Colombiana, de hecho, que es como la última instancia en materia de acceso a la información en Colombia, en un caso muy complicado de una brigada destacada en un lugar preciso de Colombia en el que se han cometido muchas violaciones de derechos humanos, la comunidad pregunta los nombres de las personas que integraban esa unidad del ejército destacada en ese sitio y la Corte ordena que se entreguen los nombres. Pero en otros casos se han protegido los nombres cuando, por ejemplo, se trata de operaciones de alta seguridad contra carteles del narco. Y entonces preguntan, bueno, ¿y quiénes son las 5 personas que entraron a la casa del hijo del Chapo Guzmán? No, bueno, eso no se lo vamos a dar, porque ahí pues, lo que tienen es que tener una carga de demostrar que ahí puede haber un riesgo concreto para las personas que, cubiertas, entraron a ese operativo. Y tiene que haber otras maneras de hacer accountability, porque aunque sea el hijo del Chapo Guzmán, tiene todos los derechos. Tiene derecho a no ser torturado, tiene derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, si se produjo alguno de esos actos, pues tiene que haber alguna forma de control. Pero ahí se ha aceptado que no necesariamente sea entregar el nombre preciso de la persona que hizo el operativo. En casos excepcionales, en el resto de los casos debe haber plena identificación. Entonces, otra vez, la carga de la prueba está sobre el sector seguridad. Y no al revés, que es lo que solía pasar, que el sector seguridad estaba como bendecido y uno tenía una carga, y la ciudadanía tenía una carga enorme para probar por qué en realidad había que entregar esa información. Bueno, eso no, ese principio, gracias a las decisiones de órganos como las que hemos estudiado hoy, pues ya no es sacrosanto, felizmente. Bueno, gracias Catalina. Quiero nuevamente, como mencionamos en el primer webinario, recordarles que si ustedes tienen resoluciones o fallos del Poder Judicial, pero resoluciones de los órganos garantes también, en esta materia que quieran compartir o en otros temas, por favor nos lo hagan llegar a la UNESCO o a Catalina,
porque siempre nos interesa y la idea es continuar con estos webinarios a futuro. Entonces, en otros temas o en temas de seguridad nacional, son bienvenidos y se los agradecemos. Y en este contexto quiero agradecer también a Daniela Ospina de la Universidad de los Andes, con quien he colaborado para la organización de este y de la serie de webinarios que hemos venido trabajando con los miembros de la RTA. Y también, para cerrar ya, invitarlos al tercer webinario que va a tener lugar el 30 de noviembre, y va a ser sobre acceso a información en materia medioambiental, con un parecer o resolución, como le dicen, parecer allí, de la Contraloría General de la Unión, el órgano garante de acceso a información pública de Brasil, y también a la luz de el acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado por muchos de nuestros países. Entonces, el próximo webinario va a ser el 30 de noviembre, en el medio vamos a tener el 8 de noviembre la publicación, también la difusión de una publicación que Catalina y Daniel han escrito, que sintetizan varios de estas resoluciones de órganos garantes y de poderes judiciales de la región, así que va a ser compartido el 8 de noviembre, va a estar disponible en línea este material, que creemos va a ser de mucho interés para todos y todas. Así que, por mi parte, nuevamente agradecerles por habernos acompañado. Gracias, Jorge, nuevamente verte después de tanto tiempo, y a todos los que nos acompañaron hoy, y nos reencontramos entonces el 30 de noviembre para el tercer webinario. Que tengan un buen resto de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, hasta luego, muchas gracias. Bien.